Perfecto. Bueno, ante todo, muy buenas noches. Muy contento de estar aquí con ustedes, compartiendo. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Sergio Tiniano Alcalde, soy ingeniero electrónico de profesión y ya con 10 años de experiencia en el campo de la automatización y del control de motores. Como ya dijo Eric, espero que podamos compartir algo de conocimiento de valor para ustedes el día de hoy acerca de este tema tan interesante que es la variación de velocidad y que los equipos, pues, hoy por hoy vienen con un complemento mucho más eh, agudo, ¿no? Los equipos ya no solamente, cuando hablamos de variadores de velocidad, no podemos hablar solamente de una funcionalidad, sino ya de un abanico de posibilidades, que hoy día vamos a hablar de algunos de ellos, ¿ok? La agenda para el día de hoy, vamos a hacer un primero cuestionario. Quisiera que, por favor, todos tomen su smartphone y puedan entrar a la página de www.menti e ingresar este código para que hagamos juntos una pequeña cuestionario sobre qué tanto estamos enterados acerca de este tema, ¿no? Hay que entrar a Menti, ¿sí? Y ingresar ese código 58985700. Por favor, ingresen y me confirman por el chat si lograron ingresar. Por favor, a Menti, entran a la página Menti, le ponen en Google en su celular Menti, y ahí les va a pedir un código. Ese código es el 59 58 98 5700, y vamos a empezar con una brevísima y rápida encuesta para ver cómo estamos. Los que quieran participar, sí, por favor, los que quieran participar. Muy bien, la página que les va a aparecer es la siguiente. Genial, ya tenemos 4 personas, no sé si alguien más por ahí, seguramente hay más por ahí. Vamos empezando con la primera pregunta, caballeros. ¿Alguna vez han trabajado con variadores de frecuencia o variadores de velocidad o variadores electrónicos de frecuencia o de velocidad? Podemos elegir una de las tres, una de las tres opciones, ¿sí? No sé si lo pueden elegir, si lo están eligiendo. ¿Cuántos pueden responder? Sí, algunos dicen configuración, otros por ahí en el montaje, y otros no, pero quiero aprender, excelente. Los que nunca han visto un variador de velocidad, perfecto, no hay ningún problema. Hay varios que por ahí no han cogido un variador, no hay ningún problema. Hay otros que han participado en el montaje, en la instalación, los felicito, genial. No siempre a todos nos dejan configurar el variador, porque a veces, una vez le tenemos miedo al equipo y otras veces quizás no se presenta la oportunidad, pero sí vamos a, la idea es que el día de hoy pues se lleven un poquito de conocimiento acerca de ese equipo para ya darle la oportunidad. ¿Ok? Muy bien, siguen votando. A ver, uno más, por favor, uno más que me responda a esta pregunta rápidamente. Veo que la mayoría han trabajado con variadores, algunos otros no han podido todavía trabajar con variadores, pero y hay otros que sí han hecho el montaje perfecto. Yo he Espero podido que trabajar lo con puedan ver. variadores. Qué bueno. Buenas noches, yo. Ingeniero, se le quedó el audio. Tu audio. No se escucha. No se escucha. No se le escucha. Hola, hola, ahora sí, hola. Hola, hola. ¿Se escucha ahora? Sí. Por favor, listo, muy bien, entonces continuamos de esta manera entonces. Muy bien, algunos por ahí me comentan que se han podido trabajar, otros no, otros han podido hacer la instalación, no hay problema, aquí vamos a aprender un poquito todos, ¿ok? Y la pregunta que está un poquito más relacionada con el tema del día de hoy, ¿el variador de velocidad es un actuador o es un controlador? Lo que puedan decir, lo que puedan mencionar, no sé, lo primero que se les venga a la mente, Controlador. hay que escribir ahí, actuador hay que escribir ahí, controlador dicen algunos, algún otro por ahí,
¿Quién me puede decir algo más? Controlador, dice otro compañero. A ver, 2, 3 personas más que se animan a escribir. Controlador. ¿Alguien más? Controladores de velocidades. El equipo es un controlador, dice una persona. Ya por defecto es un controlador. Muy bien. Perfecto. Controlador, dicen algunos. Muy bien. Me parece excelente que hayan podido encontrar esta conclusión. Muy bien, vamos a resolver esa incógnita con lo siguiente que vamos a desarrollar. ¿Ok? Muy bien, entonces, habiendo hecho el webinar, primero nos vamos a meter un poquito a hablar rápidamente una pincelada de lo que es el variador de velocidad o qué hace el variador de velocidad. Ustedes saben que el motor que se usa por excelencia en las fábricas es el motor de inducción trifásico, ¿no? Obviamente en las fábricas tenemos máquinas trifásicas, ahora también las tenemos en los centros comerciales, en los edificios, esto ya se está proliferando. ¿Ok? ¿Cómo se utiliza un motor trifásico con normalidad? Pues normalmente se tiene la fuente de energía eléctrica, utilizamos un accionamiento para poder brindar energía a nuestro motor, para poder arrancarlo o controlar su velocidad, y este motor nos suministra potencia mecánica para mover la máquina. La potencia mecánica tiene una componente de torque y una componente de velocidad. ¿Ok? Muy bien, la velocidad de estos motores depende de más o menos de esta fórmula, en la cual participa 60 por la frecuencia sobre el par de polos multiplicado por 1 menos el deslizamiento. ¿Ok? Entonces la dependencia de los motores asíncronos, de los motores de inducción trifásico, depende de la frecuencia de la energía de alimentación, es decir, esta energía eléctrica que alimenta el motor. La velocidad en el eje está determinada por la frecuencia de la energía de alimentación, por el deslizamiento y el par de polos. ¿Ok? Eso como conocimiento básico. Entonces, la velocidad de mi eje de motor depende de la frecuencia, deslizamiento y el par de polos. ¿Sí? ¿Se me escucha? ¿Todo bien? Muy bien. Ahora, ¿por qué variar la velocidad de un motor de inducción y cómo hacerlo? La primera pregunta la resolvemos de manera sencilla. ¿Por qué variamos la velocidad del eje del motor? Lo variamos porque necesitamos llevar al variador, al motor o a la máquina o al proceso a una velocidad óptima de funcionamiento, tanto para el proceso, ¿ok?, como para la misma maquinaria. Entonces, para yo poder llevar el motor o la maquinaria a una velocidad óptima, utilizo un variador de velocidad. Como consecuencia de esta utilización del variador de velocidad, se presentan diferentes beneficios, como es el ahorro de energía. Entonces, esta variación de velocidad o la velocidad en el eje del motor o en las máquinas, como ya hemos mencionado hace un momento, depende de la frecuencia, el par de polos y el deslizamiento. Entonces, si ya sabemos de qué depende la velocidad en el eje del motor, ¿qué tendríamos que modificar para poder modificar la velocidad en el eje del motor? Tenemos tres opciones: o modificamos la frecuencia, el par de polos y el deslizamiento. Entendemos que modificar el par de polos es muy complicado en un motor debido a que es una característica de su construcción. El deslizamiento es una particularidad eléctrica en el proceso de inducción. Entonces lo que nos quedaría es modificar la frecuencia. Entonces los variadores de velocidad realmente son variadores de frecuencia. Entonces, reemplazando en el esquema anterior, tenemos la red eléctrica alimenta un variador de velocidad y el variador de velocidad suministra energía al motor para que éste pueda mover la máquina. A diferencia del variador de velocidad o de la salida del variador de velocidad, la energía eléctrica que viene de la red eléctrica tiene una componente, o mejor dicho, se caracteriza por tener un voltaje constante o media, digamos, fijo, ¿no? Si es 440, nos van a alimentar con 440, bueno, puede ser 445, 450, está bien, pero está por ese valor en un rango aceptable, y la frecuencia con la que alimentan, con la que viene la red eléctrica a alimentar el variador de velocidad es 60 Hz fijo, ¿no? La velocidad o la frecuencia en la red eléctrica es prácticamente constante, ¿ok? Pero hemos dicho anteriormente que para modificar la velocidad en el eje del motor necesitamos modificar el valor de la frecuencia. Por tal motivo, el variador de frecuencia lo que hace es, en vez de tener una tensión y una frecuencia constante como la de la red eléctrica, lo que hace es generar una tensión trifásica con voltaje eficaz variable y frecuencia variable. Eso permite que el motor
pueda variar la velocidad en su eje y por ende la de la máquina. Como tenemos una proporcionalidad entre el torque y la relación entre el voltaje y la frecuencia, cuando nosotros modificamos ambos valores de una manera proporcional, como es en el caso de esta curva, conforme yo aumento la frecuencia, aumento el voltaje eficaz, lo que tenemos como beneficio es que el motor va a poder permanecer y mantener el torque en el eje del motor, es decir, va a poder desempeñar el trabajo para el cual fue diseñado con un torque casi constante, o mejor dicho, con un torque bastante significativo en función al diseño del motor, a la dimensión del motor, sin importar en qué lugar o en qué frecuencia se esté moviendo. Obviamente, esto es una característica teórica, ¿ok? Muy bien, entonces, ¿cómo es que se realiza la variación de frecuencia y de voltaje en un variador de velocidad? Bueno, lo que hace el variador de velocidad es tomar la energía que viene de la red eléctrica, la rectifica, es decir, la energía de corriente alterna, la convierte en energía de corriente continua, y esta corriente continua o esta tensión de corriente continua la vuelve a invertir y la convierte en tensión de corriente alterna. Pero ahora con una característica de que el voltaje eficaz es variable y la frecuencia también es variable. Con eso podemos obtener la variación de velocidad de nuestro motor. ¿Ok? Con eso podemos, gracias a estos dispositivos semiconductores que se llaman IGBTs, que están a la salida de nuestro variador de velocidad. Y la forma de onda, bueno, es esta forma de onda que es cuadrada, pero con modulación de ancho de pulso. Muy bien. Entre las formas que tiene el variador de velocidad para controlar al motor, tenemos el control escalar y el control vectorial. El control de escalar es un control muy básico en el cual se modifica el voltaje eficaz y la frecuencia a la salida del variador y el comportamiento del torque en el eje del motor es más o menos este. ¿Okay? Tenemos un espacio donde el torque tiene un excelente desempeño, pero tenemos espacios donde el torque puede caer. Para corregir esto, ¿ok? Para corregir esto, existe un control más avanzado que es el control vectorial de flujo. El control vectorial de flujo permite realizar compensaciones en el deslizamiento y la resistencia estatórica para que el torque, durante todo el rango de velocidad en el cual va a trabajar el motor, se presente casi constante. Entonces, vamos a tener variadores donde tengamos control escalar y donde tengamos control vectorial. ¿Por qué se hace mención de esto? Porque en los variadores actualmente podemos encontrar a veces solamente uno de ellos o a veces los dos. Es importante saber con qué tipo de control viene mi variador en función a la aplicación que yo voy a utilizar. ¿Okay? Muy bien, las aplicaciones pueden ser diversas, como por ejemplo los transportadores o también algunas máquinas herramientas que son máquinas que tienen una característica de necesidad de torque en la cual es mucho más conveniente utilizar torque vectorial. ¿Por qué? Por su estabilidad. Vemos que sin importar la frecuencia en la velocidad en que nos encontremos, el motor va a poder desarrollar un torque bastante suficiente o elevado para poder realizar la tarea. ¿Okay? En el caso de otras cargas, como un tornillo de Arquímedes, o un ventilador o una bomba, va a ser suficiente con el control escalar. ¿Por qué? Porque no se necesita tanto desempeño de torque en todo el rango de velocidad o en todo el rango de frecuencia. Vemos que al inicio del funcionamiento, la necesidad de torque es menor, ¿ok? Y aquí también, al inicio de funcionamiento, la necesidad de torque es menor. Entonces, si nosotros contrastamos con la curva del control escalar que está acá, vemos que esta capacidad de torque que se ve debilitada no afecta al tipo de cargas como las bombas o tornillos de Arquímedes. ¿Ok? Muy bien. Habiendo dicho eso y conociendo de que el motor realiza este tipo de controles, algunos me podrán decir, entonces, Sergio, el variador es un controlador, porque ejerce la acción de control como el control escalar o el control vectorial del motor. Así que es un controlador. Perfecto, yo les podré decir sí, pero otros podrán decir, pero no, si yo tengo un PLC en mi planta, ¿cómo va a ser el variador el controlador si yo tengo un PLC, tengo un DCS, tengo un controlador de campo, tengo un controlador dedicado para mis sistemas HVAC?
¿cómo va a ser el variador el controlador? No, el variador es un actuador. Muy bien, ellos tampoco les vamos a poder decir que está mal. ¿Por qué? ¿De qué va a depender la denominación de controlador y la denominación de actuador? Va a depender del lugar de donde se encuentra el variador dentro del sistema de control. ¿Ok? Muy bien. Ahora, pasándonos al campo de la automatización. Todos nosotros seguramente en algún momento hemos visto o escuchado el término automatización, o quizás haber llevado algún curso, haber leído alguna información acerca de la automatización. Pero ¿qué es automatizar? ¿Ok? Automatizar es hacer que las cosas, hacer que las máquinas, los procesos, los sistemas, lleguen a funcionar casi de manera autónoma. Yo lo automatizo, es decir, yo lo convierto a este equipo, por ejemplo, esta máquina de acá, que es una laminadora manual, yo la voy a automatizar y la voy a convertir en una máquina automática. Eso es automatizar. Una vez que yo automatizo un sistema, el sistema es ahora, ¿qué? Automático. Funciona de manera automática, con la mínima intervención del hombre en la operación. ¿Ok? ¿Qué automatizamos? No solamente máquinas, procesos productivos, sistemas administrativos, sistemas de confort de vivienda, sistemas auxiliares de edificio y demás. El campo de la automatización como palabra sola es muy amplio, pero nosotros, debido a que vamos a entrar a hablar acerca del variador de velocidad, lo vamos a cerrar un poquito al término de automatizar máquinas de un proceso productivo o procesos productivos. ¿Ok? Estamos hablando de, podemos tener un pequeño proceso productivo de tratamiento de agua, un tratamiento muy sencillo, o de control de sedimentación, algo muy corto, que podríamos también automatizar, ¿no? Procesos pequeños, quizás, ¿ok? O también de gran escala, eso también se puede automatizar. Muy bien, ahora, en una máquina, cuando uno automatiza una máquina, qué elementos tiene que utilizar? Utilizamos sensores o actuadores, elementos primarios de medición o transmisores, lo que tenga que ver, elementos que lean información de la máquina, ¿okay? Esta información acerca de las variables medidas de la máquina, esta información va a ingresar a los controladores, más famoso, un PLC o un DCS, y estos controladores, estos PLCs y DCS, van a poder tener, van a tener una lógica, van a tener una programación que en función a cómo funcione esa lógica, esa programación, van a poder activar o desactivar o darle algún valor a nuestros actuadores, como por ejemplo los cilindros neumáticos, las válvulas proporcionales, on-off, los motores eléctricos, las bombas, ¿no? Si nosotros tuviéramos un PLC, bueno, nuestro variador estaría aquí acompañando nuestra bomba, porque estaría como un actuador, ¿ok? Pero lo que nosotros queremos transmitir el día de hoy es que este esquema de automatizar una máquina o un pequeño proceso no solamente se va a poder realizar con el uso mero de un PLC o un DCS, también va a poder atratallar mi variador de velocidad. Es decir, con nuestro variador de velocidad, con los nuevos variadores de velocidad que ahora venden las diversas marcas, Schneider, ABB, Siemens y demás, podríamos incluso no solamente variar la velocidad de un motor, sino también podríamos tener la capacidad de automatizar un proceso. Así, señores, podríamos conectar al variador de velocidad algunos sensores, detectores de nivel, transmisores de temperatura, transmisores de caudal, etcétera, y también colocar a la salida algunas válvulas, algunos pilotos, algunas electroválvulas, etcétera. ¿Ok? Además del motor que es controlado principalmente por el variador de velocidad. En un caso como este, el variador de velocidad ya no solamente se comporta como un controlador o como un actuador, sino cumple casi las dos opciones. Dentro del sistema es el controlador, también dentro del sistema va a generar la acción de un actuador. ¿Ok? De un actuador. Muy bien. Los variadores de velocidad en los sistemas automatizados pueden cumplir desde las funciones más básicas a algunas funciones un poquito más complicadas. La mayor parte de los variadores de velocidad se utilizan como un actuador, como por ejemplo en esta arquitectura de automatización. Vemos que tenemos un HMI, un PLC, y a través de un bus de campo
nos conectamos a las variadores de velocidad. ¿Y quién toma las decisiones aquí? El PLC. Lo mismo ocurre acá. ¿Quién toma las decisiones aquí? El PLC. El variador nada más está esperando la referencia de velocidad o la orden de arranque y de parada, y nada más hace el variador. Cumple su función de variación de velocidad, pero la referencia o la orden de marcha y de paro provienen de un controlador. Esto es lo más típico. ¿Ok? Los variadores de velocidad se integran a estos sistemas de control a través de un cableado duro, entradas, salidas digitales, analógicas, o de un protocolo de comunicación, como se ve aquí en estas imágenes. Pero los variadores de velocidad también se les puede agregar algunos módulos de entrada y salida, módulos de detección de velocidad, de posicionamiento, de seguridad funcional, ¿ok? Y como les decía, a pesar de ello, normalmente se utilizan dependiendo de un controlador superior, ¿ok? Los variadores de velocidad ahora pues tienen la oportunidad o la facilidad de conectarse a diferentes tipos de redes a través de módulos, o a veces vienen los protocolos embebidos, ¿ok? Pero ¿cómo hacemos automatización o qué funciones me permite el variador para hacer yo algunas automatizaciones? Obviamente no se va a comparar, o al menos hasta el momento del día de hoy, no se compara a un PLC de gama media o de gama alta, claro que no, pero sí viene con algunas funciones y probabilidades para yo poder hacer microautomatización, si lo queremos llamar de esta manera. Principalmente ya viene con algunas funcionalidades de seguridad funcional, es decir, ya viene con unas características que permiten que el variador tenga un comportamiento con el motor especial según a ciertas condiciones de seguridad. Por otro lado, viene con algunas funciones de aplicaciones. Hay variadores que traen hasta 150 funciones para poder atender a ciertos requerimientos sin necesidad de un controlador adicional, como por ejemplo el controlador PID. Variadores de velocidad que ya vienen embebido un controlador de PID para yo hacer el control de alguna variable, presión, flujo, temperatura, etc. Es un controlador completo, PID. Aparte, en compañía y en acople con otros variadores, con uno más, con dos más, puede atender requerimientos de otras máquinas, hacer sincronía de movimientos y sin necesidad de un controlador adicional, como es el caso del control maestro-esclavo, control guiado de hilo en el caso de algún tipo de máquinas. Por último, y esto es una funcionalidad que cada vez está aumentando en los variadores de velocidad, ya permiten hacer una programación de bloques o hasta una programación de ladders o una programación en cualquier diagrama, en cualquier lenguaje de programación de PLC, como puede ser el texto estructurado, el bloque de funciones, el ladder, etc. ¿Ok? Muy bien. Una de las principales, haciéndole una revisión muy rápida, son las funciones de seguridad funcional. La función SafeTorque-Off, que básicamente sirve que presionar la para emergencia, se para. Bueno, ahí no hay mucho que decir. Pero, por ejemplo, aquí sí. Si, por ejemplo, nosotros activamos ahí el hecho de que haya una supervisión de una velocidad de funcionamiento y en función a las características del proceso, esta función varíe, el variador pase a una condición segura. ¿Ok? Eso se puede hacer con el SLL o también una función de seguridad de SafeStop 1. ¿Qué quiere decir? Que para ciertas condiciones, utilizando ciertos sensores de seguridad, ya la rampa de desaceleración no va a ser la rampa configurada como de 10 o 15 segundos, sino una rampa mucho más reducida. ¿Por qué? Porque se ha activado una condición de seguridad. Eso le da cierto criterio de automatismo a nuestro variador. Aquí, por ejemplo, aquí está otro. Condición de máxima seguridad, de velocidad de seguridad también. ¿Ok? Se establecen ciertos líquidos de seguridad máxima y mínima. Si se varía de ello, el variador, si se activa algún tipo de sensor de seguridad, el variador pasa a un esquema de velocidad de seguridad. Y por último, la función de guard dog lock, que quiere decir que lo podemos utilizar en un sistema automático de puerta para abrir y cerrar puertas, y antes de que la puerta, obviamente el motor mueve la puerta, y antes de que la puerta termine su recorrido, lo que va a hacer es hacer una curva especial de desaceleración para que no haya un golpe mecánico. ¿Ok? Entonces eso le va a permitir al motor una cierta característica de automatización. Entrando un poco más a la automatización del proceso, los variadores de velocidad tienen un regulador PID.
Es decir, nosotros podríamos designarle, por ejemplo, un set point a través del panel o a través de una entrada analógica, y el PLC, el variador, perdón, va a poder regular la velocidad del eje del motor en función al el estado actual de la variable a controlar. Por ejemplo, yo puedo hacer un control de presión constante, un control de presión de caudal, y lo que va a hacer el variador es aumentar o disminuir la velocidad del motor de manera automática a través del controlador PID para que podamos llegar a la velocidad, o mejor dicho, al valor deseado, al set point. Quiero 10 bares de presión, entonces va a empezar a aumentar o disminuir la velocidad para llegar a esos 10 bares. Si es que hay una variable perturbadora, por ejemplo, el consumo mismo del aire a presión, pues si hay mucho consumo, va a tener que aumentar la velocidad para compensar ese tipo de pérdidas de presión. Y eso lo va a hacer de manera automática, ¿no? Por ejemplo, acá hay una aplicación de un control de nivel. Tenemos el control del vaciado de un tanque en una minera, por ejemplo. Lo que se necesita aquí es mantener el nivel en este tanque. Esto es parte del proceso. Ellos requieren mantener un cierto nivel por más que haya una entrada y una salida de fluido. Muy bien, él lo hace con un transmisor tipo radar. En este caso, se le conecta una entrada analógica del variador de velocidad y el variador de velocidad va a regular la velocidad de vaciado, ¿no? Los comportamientos del PID lo podríamos ver en el terminal, en la pantallita del variador, sin necesidad de un PLC, por ejemplo. Lo mismo el control de presión. Por ejemplo, este es un gran compresor de 3 pistones, de 3 etapas, que también se puede hacer una regulación de presión de aire o también presión de agua en función para optimizar el consumo y también en función a la demanda de aire o del fluido. Muy bien. Por otro lado tenemos otra función que es el maestro esclavo. Aquí también no entra a tallar ningún otro controlador, solamente le tenemos que decir al variador cómo quiero que se comporte el comportamiento de estos motores. ¿Qué pasa? Estos dos motores están acoplados por un mismo eje, moviendo una carga, y los dos tienen que estar sincronizados. Muy bien, hay una sincronización a través de entradas analógicas, se les manda la referencia a los dos, y los dos motores giran en sincronía para que su funcionamiento sea el más correcto y se distribuya correctamente la carga. Por ejemplo, esta es una aplicación que yo vi hace unos años acerca de unos elevadores de bagazo. Entonces, los dos variadores están interconectados. No estamos de un PLC, simplemente interconectar, hacer la configuración de la función maestro-esclavo y todos los todas las paletas, mejor dicho, se mueven a la vez y demás. Si se desfasan, aquí podría haber un golpe mecánico y estropearse. ¿Ok? Por último, y una de las partes más interesantes, es que ahora los variadores permiten hacer una programación tipo PLC. Tipo PLC, obviamente un PLC de gama media o gama baja, más que nada. Por ejemplo, en esta pantalla que yo les estoy mostrando, tengo una aplicación en la cual se puede controlar un pequeño proceso. Entonces, esta programación yo la hago en el software del variador de velocidad y descargo la programación en el variador. De esta manera, yo puedo poner condiciones para aumentar o disminuir la velocidad o que el motor tenga cierto comportamiento y función a ciertas condiciones de sensores de entrada. Este es un lenguaje de programación basado en bloques. ¿Okay? Los que quizás por ahí han programado alguna vez un PLC o un relé programable, un logo, un Celio u otra marca, quizás pueden reconocer este lenguaje, pero es como si fuera bloquecitos. ¿Okay? También existen variadores de velocidad que vienen con licencias especiales, perdón, como este variador de ABB, que es un ACS880, que gracias a una licencia especial, tú puedes programar en cualquier lenguaje, ya que la programación o el software de programación está basado en Codesys, que es una plataforma de programación de aplicaciones de automatización que permite desarrollar aplicaciones. Por ejemplo, en esta foto vemos que el variador de velocidad está corriendo con una programación combinada entre ladder y bloques, y en línea se está supervisando el comportamiento. Valga mencionar de que este variador que se muestra es un variador de gama alta, ¿ok? Y que puede tener esas propiedades. Entonces, este variador, si yo quiero utilizarlo para controlar una máquina, también podría hacerlo. Me permite varias líneas de programación, crear funciones personalizadas y demás para hacer la automatización. Pero alguien me podría decir, profesor o Sergio,
Pero ¿cuántas entradas y salidas tiene mi variador? Estos variadores, los variadores que ya vienen actualmente, vienen con 6 entradas y vienen con 3 o 4 salidas digitales. Vienen con 2 o 3 entradas analógicas y 1 o 2 salidas analógicas. Así que podríamos controlar tranquilamente un proceso pequeño. Pero Sergio, me van a faltar entradas, me va a faltar salidas. Muy bien, el variador de velocidad actualmente puede agregarse, la gran mayoría, módulos de entradas y salidas digitales y analógicas para poder ampliar su uso en procesos un poquito más grandes. Claro, que no tiene la capacidad de un PLC modular, que le puedes poner 8 módulos y luego agrandarlo en una arquitectura distribuida o remotas, no. Claro que no, pero sí puede permitirnos controlar una máquina o un proceso pequeño. ¿Ok? A continuación vamos a hacer un pequeño ejemplo. Yo tengo acá un variador de velocidad que me va a permitir controlar el nivel de este tanque. Este tanque va a recibir líquido por aquí y el variador va a actuar sobre el motor para vaciar el tanque. Pero este control, este nivel tiene que mantenerse en un rango de velocidad, en un rango, perdón, de nivel, que va a ser medido por este transmisor de nivel. ¿Ok? Este transmisor de nivel tiene una salida de tensión analógica que va a ir a la entrada analógica del variador, ¿ok? Para indicarle en qué nivel está el tanque. ¿Ok? Pero también tenemos dos sensores, detectores de nivel muy alto y de nivel muy bajo, que en el caso de una emergencia se van a activar. Por ejemplo, si es que por A o B el transmisor de nivel envía una mala señal y el motor está en una baja velocidad, y quizás el caudal de entrada es muy alto, probablemente este nivel de agua va a aumentar mucho. Entonces el detector de nivel alto, que es un detector de seguridad de proceso, no de seguridad funcional, va a decirle al variador, oye variador, por si acaso se está rebalsando el agua, tienes que hacer algo. Entonces lo que va a hacer es, va a activar una señal de emergencia intermitente, que es programada en el variador, intermitente, para que alguien pueda atender rápidamente esta falla. ¿Ok? Y por otro lado, en el caso de que el nivel sea muy bajo y no vaya a afectar a la bomba, también va a detectar de que el nivel está muy bajo y va a mandar a parar a la bomba por seguridad. ¿Ok? Vamos a arrancar esto por selectores y vamos a tener una capacidad de resetear fallas. ¿Ok? Muy bien. Para esto, vamos a ir aquí y les voy a mostrar yo el módulo. Miren, rápidamente les muestro. El módulo, tenemos aquí D1, D2, D3 y D4. Este es el variador de velocidad y este es el motor. ¿Okay? Aquí en la pantalla, en este lado izquierdo, les voy a mostrar, aquí está la programación. Esta es la programación que hemos hecho. ¿Okay? El programa está corriendo, ya, ¿ok? Tenemos comparadores, algunas constantes, multiplexores. Y lo que vamos a hacer ahorita es dibujar, voy a dibujar en la señal de la entrada analógica a I1, que es donde está conectado mi transmisor de nivel, en teoría digo, porque no tengo acá un transmisor de nivel. Ese transmisor de nivel, lo voy a trabajar como si fuera este potenciómetro, aquí lo vean en la imagen, espero que lo estén viendo en la imagen en la cámara también. Este potenciómetro va a ser como si fuera mi transmisor de nivel, ¿ok? Y vamos a ver la frecuencia de salida y vamos a ver cómo se comporta la frecuencia o la velocidad del motor en este proceso. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a poner aquí el diagramita. Miren el diagrama, ¿ok? Con este selector, vamos a ponerlo por acá. Este selector de I1 de acá, es este de acá. Este reset es este de acá. La entrada analógica I1 va a ser por este potenciómetro. El nivel alto de I3 va a ser este selector, tercer selector. Y el de I4 va a ser este selector. El nivel bajo, nivel alto, reset de falla y habilitador, start stop. Y aquí el sensor de nivel. Luego los pilotos, perdón. Luego los pilotos,
están acá, este va a indicar que el variador está corriendo, este que el nivel está bajo y este que el nivel está muy alto. Entonces hemos hecho aquí una lógica en el variador en el cual va a comparar el nivel, si está mayor a un número determinado, va a decirle, si está muy bajo de un cierto nivel, va a hacer que la velocidad sea mayor, cuando llegue a un nivel superior, va a bajar la velocidad. Ahora, si el nivel es demasiado alto, va a hacer una alarma a través de un piloto, y si el nivel está muy bajo, va a detener al motor de manera automática. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a hacer una pequeña prueba para mostrar este ejemplo. ¿Okay? Estamos viendo las gráficas, todo está en cero, porque nada está funcionando. Vamos a habilitar el sistema. Vamos a habilitar el sistema. El motor no se mueve porque el nivel está muy bajo. Vamos a decirle, ¿sabes qué? El nivel ya no está tan bajo, ya está entrando agua. Entonces le dice, muy bien, después de un tiempo, después de 5 segundos en que ya detectó agua, se empieza a mover el eje del motor. Muy bien, pero el nivel del agua está aumentando, por eso el que el transmisor de nivel, que es la línea roja, está aumentando su valor. Está aumentando, llega a un nivel, ve que el nivel del agua está muy alto, entonces le aumenta la velocidad, perfecto, para que haga el vaciado. Entonces ahora sí debería empezar a bajar el nivel de velocidad. El nivel de líquido. Como ya bajó a un determinado punto, ya no necesita que la velocidad sea tan alta, entonces baja la velocidad. Como bajó la velocidad, quizás vuelve a aumentar el nivel del agua. Voy a pegar esto aquí. Y el nivel del agua empieza a aumentar, entonces va a aumentar la velocidad. Como ya aumenta el caudal, bajo el nivel del agua. Supongamos que el nivel del agua se elevó demasiado y que quizás el sensor de nivel se malogró. Entonces el detector de nivel alto, que es va a decir, oye, es demasiado alto el nivel. ¡Pum! Le va a poner la máxima velocidad a la bomba para que salga mucha más agua y va a mandar una alarma. Va a decirle, oye, eso le podemos colocar una sirena, algo. Le va a decir, wiu, wiu, por ejemplo, que suene, para avisar de que el nivel está muy alto porque lo ha detectado el sensor de nivel alto más que nada. Entonces, no sé, podría ocurrir. Pongamos que el nivel empieza a bajar, ya no detecta el sensor de nivel alto, la velocidad se regula, ok, y por A o B motivo el tanque empieza a vaciarse. Como se vacía el tanque, ya no hay demasiado líquido, el sensor de nivel bajo va a decir, oye, ya no tengo mucho nivel. Look, si ya no hay nivel, entonces que la bomba se apague, que vaya a velocidad cero, pero eso sí, que indique, que mande una indicación visual, de repente, para que se pueda ver desde lo lejos de donde alguien esté, por si acaso el sistema se apagó por nivel muy bajo. Entonces, de esa manera el sistema se comporta de manera automática. Estamos controlando el nivel del agua, estamos manteniéndolo en un nivel, y en el caso de que se detecten niveles muy altos o muy bajos, mi variador con su programación está generando ciertas alarmas y está protegiendo la bomba o está protegiendo el proceso en función sea necesario. ¿Ok? Muy bien. Entonces, de esa manera, nosotros hemos controlado este proceso tan sencillo, un pequeño proceso que se puede automatizar solamente con un variador de velocidad. Muy bien, habiendo dicho esto, espero puedan hacerme sus preguntas. No sé, Eric, si de repente estás por ahí, para poder empezar la rueda de preguntas y respuestas y poder responderlas a todos los asistentes. ¿Ok? Muy bien. Sí, claro, claro. Gracias, Sergio. Muchas gracias. Ahí estaba haciendo una consulta que yo estaba también respondiendo. Me preguntan, ¿en qué situaciones es mejor un variador que un arrancador? Y los que tengan preguntas, por favor, pueden ir escribiendo si gustan, para que el ingeniero Sergio pueda responder.
Muy bien, un variador de velocidad, como su nombre lo indica, lo que va a permitir es que nosotros lo utilicemos en alguna aplicación donde se requiera variar la velocidad. Si tenemos una aplicación donde se requiera variar la velocidad, definitivamente el arrancador electrónico no nos va a servir, vamos a tener que utilizar un variador de velocidad, porque el arrancador electrónico solamente funciona en el proceso de arranque y en el proceso de parada. Solamente funciona en el proceso de arranque y en el proceso de parada. ¿Ok? En cambio, el variador de velocidad regula la velocidad en el eje del motor. ¿Ok? ¿Más preguntas? ¿Alguien de repente una consulta adicional? ¿A partir de qué versiones de variadores puedo configurar entradas y salidas analógicas? Bueno, entradas y salidas analógicas, los variadores desde hace ya gran tiempo vienen, ¿no? 10, 20 años vienen con entradas analógicas, pero lo que quizás quieres hacer es quizás un control como el que yo he hecho. Mayormente los variadores que ya están viniendo a partir del año 2015, 2016, son los que están viniendo con mayores propiedades para hacer este tipo de control. El control PID, por ejemplo, ya lo tenían los variadores anteriormente, solo que muy poco se usa. Como hemos visto durante la exposición, más se utilizan como actuadores y quien toma el control real de todo el proceso es un PLC o un DCS. Ok. Bueno, ahí preguntan sobre marca y modelo. Bueno, todas las marcas tienen esas opciones. Tendrían que... Sí, Todas las sí, marcas tienen... bueno, el caso del que yo estoy utilizando es un ATV320 de una marca Schneider Electric, es un variador muy económico, que también trae la propiedad de programación, pero la programación es en bloques, ¿no? Luego hay otras marcas que también traen, y como les mostré en el caso de ABB, trae la posibilidad de programar con ladder y otros lenguajes de programación. ¿Ok? Y bueno, la capacidad de hacer un programa tipo es como un programa, la capacidad de un relé programable, la capacidad que tiene un Celio, por ejemplo, de algunas líneas de programación. Claro, no tiene la potencialidad que tiene un PLC. Claro. Bueno, tenemos unas preguntas. Bueno, ¿cómo se protege a los variadores de sobrecargas o sobretensiones? Muy bien, el variador de velocidad no solamente cumple la función de variar la velocidad del motor, sino también de proteger al motor. Entonces, quien se encarga de proteger al motor en una solución con variador de velocidad es el variador. Ahora, lo que nos toca a nosotros es proteger al variador. ¿Cómo se protege el variador? Con fusibles ultra rápidos, ¿ok? Esto aplica mucho más a variadores de potencias regulares, ¿no? Ya de 20 kilowatts, 30 kilowatts para adelante, porque quizás los variadores pequeños, colocarle fusibles quizás no es muy rentable, o depende de la solución que estén diseñando, ¿no? Pero los que protegen al variador normalmente son los fusibles para lo que es sobrecargas o, sí, sobrecargas o cortocircuito. Por otro lado, para las sobretensiones es importante tener supresores de transitores, ¿no? Sobre todo en variadores que están en zonas muy expuestas a rayos o a variaciones de tensión, ¿no? Recuerden que un pico de tensión puede provocarse simplemente con la conexión y desconexión de alguna carga. Supresores de tensión, y en el caso de ser necesario, a veces se utilizan relés de tensión, es decir, relés que supervisan los niveles de tensión y de esa manera desenergizan el variador y lo vuelven a energizar cuando la red eléctrica toma un valor más aceptable. Exacto. Bueno, acá preguntan en qué casos se utilizan los variadores en DC. Y luego, para que puedas ahí unir las preguntas, hablan sobre los protocolos de comunicación en los variadores. Perfecto. Muy bien, los variadores de corriente continua se utilizan en aplicaciones donde se requieren velocidades más amplias, rangos de velocidades mayores, y también donde la necesidad del torque es muy precisa, muy precisa. Pero ahora, con la nueva tecnología de motores y de captadores de posición de los motores de corriente alterna, estos motores DC están siendo reemplazados. Así que ya actualmente casi todas las soluciones pueden hacerse con motores de corriente alterna, asíncronos y variadores de velocidad con captadores, es decir, con encoder. Ok. ¿Otra? Los protocolos de Los comunicación. protocolos, muy bien.
Siempre los variadores de velocidad, al menos los variadores un poco más modernos, casi todos vienen con un protocolo de velocidad embebido, que en casi la mayoría de los casos es el Modbus RTU. Si nosotros queremos otro protocolo de comunicación, los variadores de velocidad vienen con la posibilidad de que le agreguemos un módulo de comunicación. Profibus DP, Profinet, Ethernet IP, Modbus TCP, los protocolos más comerciales, ¿ok? Ojo, no todos los variadores tienen todos los protocolos. Hay variadores que traen, por ejemplo, BACnet, o pueden tener un módulo BACnet, pero otros que no. Así que es importante saber antes de comprar un variador si tiene la opción de agregarle un protocolo de comunicación específico.